Muy bien, voy a comenzar. Iban a hacer 2 anuncios, pero les voy a dar 3 anuncios, cortitos. El primero es que el próximo domingo es Pascua, es Domingo de Resurrección, así que vamos a estar teniendo un mensaje referido a uno de los tantos acontecimientos que giraron en torno a la resurrección del Señor Jesucristo. Y también, por supuesto, vamos a estar celebrando la Cena del Señor. Entonces, para ir pensando en eso, meditando en eso, cuidando nuestros corazones, preparándonos para un momento tan especial como va a ser el domingo que viene, y orando también por eso. Lo segundo es de que a partir del domingo siguiente estamos comenzando con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que les quiero animar a que lean la carta de Pablo a los Filipenses. Son nada más que 4 capítulos. Entonces les pido de que puedan estar orando, de que puedan estar investigando sobre la carta, hagan sus propios estudios, análisis. Siempre es bueno poder hacerlo. Y por sobre todas las cosas, también les pido oración para que el Señor pueda seguir hablando a nuestras vidas a través de esta carta que es tan, pero tan hermosa, la carta de Pablo a los Filipenses. Y el tercer anuncio es de que hoy vamos a leer un pasaje en el libro del profeta Habacuc. Y como yo sé que es difícil encontrarlo, a mí me cuesta encontrarlo, entonces les aviso con tiempo para que vayan buscando allí el libro de Habacuc. Ya vamos a llegar a eso en un instante, antes vamos a leer otras cosas. Pero bien, hoy estamos llegando al final de nuestro estudio acerca de lo que significa la suficiencia en Cristo Jesús. Y me parece de que nos conviene, nos va a servir terminar en cierta forma, de la misma manera que comenzamos con este estudio. Esto es, recordando aquellos conceptos, aquellas preguntas que nos llevaban a modo de introducción a esta serie. Esto fue en el primer mensaje. ¿Y por qué es importante de que hagamos nosotros este ejercicio, de volver al principio? Lo importante de esto es ver si aquellas preguntas que nos hicimos al principio, si han encontrado respuesta. No solamente en el campo de lo intelectual en nuestra mente, sino también ver si han encontrado respuesta en el sentido de que lo que hemos entendido poder llevarlo a la vida práctica de cada uno de nosotros. Si esto es así, pues entonces nosotros vamos a poder decir gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque este tiempo que nos hemos tomado en hacer este estudio, pues entonces ha cumplido su propósito en nuestras vidas. Es decir, no ha sido un estudio más, no ha sido una serie más de predicaciones, sino que realmente ha cumplido el objetivo por el cual Dios habla a nuestras vidas cada vez que nos reunimos y abrimos su palabra. Entonces, gloria a Dios si hemos encontrado respuesta a esas preguntas, y no solamente eso, sino que eso ha comenzado a afectar de una manera positiva y gloriosa nuestros corazones y nuestra forma de entender la vida y de vivir la vida. Ahora, de no ser así, de no ser de que hayamos entendido del todo las cosas y por ende no está afectando todavía nuestras vidas, pues entonces lo mismo podemos seguir nosotros acudiendo a nuestro buen Dios. Aquel que sea falto de sabiduría, dice Dios en Santiago, pídala a Dios, el cual Él es generoso y abundantemente Él puede ayudar a nuestras mentes y nuestros corazones y decirle, Señor, te pido que tengas misericordia de mí, te pido que me asistas con tu gracia y que me ayudes a entender estas verdades que todavía no las estoy pudiendo entender del todo, pero que no solamente, Señor, las puede entender, sino que también puedan cobrar vida en mí. Podemos
orar de esta forma y el Señor en su bondad habrá de responder. No tengamos duda de eso. Dios es bueno, hermanos. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Entonces nosotros comenzábamos de la siguiente manera. Decíamos de que la Biblia enseña que el Señor Jesucristo es la mayor necesidad que tiene todo ser humano. Pero también enseña de que cuando alguien entiende la gravedad de sus pecados, entiende que con sus pecados ha ofendido la infinita santidad de Dios y que por esta razón está destituido de su gloria. ¿Qué significa esto? De que si una persona muere en esta condición, de no haberse arrepentido de sus pecados, de no haber depositado su confianza y su fe en la sangre, en el sacrificio que el Hijo de Dios derramó en la cruz para perdón de los mismos, una persona que muere en esa condición, que no se ha puesto a cuentas con Dios, pues entonces nunca va a ver el rostro de Dios. Por el contrario, va a ir a un lugar de eterna condenación al cual la palabra de Dios lo denomina infierno. Pero una persona que sí ha rendido su vida, se ha arrepentido genuinamente de sus pecados, está poniendo su confianza solamente y nada más que en el bendito sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, y allí él está encontrando, está buscando, está clamando por el perdón de sus pecados, pues la palabra de Dios nos enseña de que esa persona inmediatamente es perdonada por Dios. Es aceptada por Dios como hijo o como hija. Somos adoptados por Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Y decíamos de que Pablo dice en Romanos 8:17 de que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. ¿De qué? De absolutamente todas las cosas de las cuales el Hijo de Dios es dueño y Señor. ¿De qué es dueño y Señor el Señor Jesucristo? Absolutamente de todas las cosas que existen, en toda la faz del universo. Somos coherederos con Cristo. Colosenses 2:10, también allí Pablo nos dice de que nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo. Vosotros estáis completos en Él. ¿Qué quería decir esto? Pues quiere decir de que el Señor Jesucristo ha completado y ha suplido absolutamente todas nuestras necesidades del tipo que sean. Todas nuestras necesidades espirituales de nuestra vida. Significa de que Cristo es absolutamente suficiente para proveer todos los recursos que son necesarios para llenar cada área y cada espacio de nuestro corazón. ¿Con qué? Con su gozo, con su paz, con su plenitud, con su suficiencia. Pero decíamos que a pesar de que la Biblia dice de que Cristo es suficiente para suplir abundantemente cada espacio de nuestro corazón con su gozo y con su paz, al ver la vida de muchos de nosotros, al ver la vida de muchos cristianos, surgen las siguientes preguntas, y son las preguntas que nos hacíamos en el primer mensaje. Hay muchas otras que podríamos añadir a estas, pero estas son algunas que se me han venido a mí a la mente. Y comenzábamos preguntándonos, a pesar de esta realidad gloriosa, ¿por qué me quejo y no estoy contento ante ciertas circunstancias en las que Dios me pone? ¿O por qué a veces andamos temerosos o andamos deprimidos? ¿Por qué a veces nos enfriamos y hacemos sin ganas nuestro servicio para Dios? ¿Por qué mi felicidad está condicionada al dinero que tengo o que no tengo? ¿Por qué mi felicidad está condicionada a la pareja que tengo o que no tengo? ¿Por qué mi felicidad y mi gozo está condicionado al lugar de ministerio que ocupo en la iglesia o que no ocupo, o en la vida misma, en la sociedad toda? Y la última pregunta que nos hacíamos es ¿por qué demoran tanto tiempo en cerrar algunas heridas? Y como digo,
podríamos seguir añadiendo. Ustedes posiblemente tengan otras preguntas, las podemos añadir a esta lista. Pero decíamos de que la respuesta es de que a pesar de que Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual, la respuesta ante estas preguntas que se manifiestan en nuestras vidas era porque tenemos una visión muy limitada en cuanto a entender cabalmente quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso es que no tenemos resueltas tantas dudas y tantas preguntas en nuestro corazón. Ahora, habiendo llegado al final de nuestro estudio, hoy estamos concluyendo, ¿cómo podríamos calificar nosotros hoy esa visión que al principio de nuestro estudio, por allí era una visión muy limitada con respecto a entender quiénes somos en Cristo Jesús? O sea, ¿cómo podemos calificar nuestra visión en cuanto a esto después de haber analizado todo lo que Pablo nos ha mostrado en el capítulo 8 de la carta a los Romanos? Es como que antes de haber empezado este estudio teníamos una visión muy limitada, pero lo que hicimos es ir al oculista. Y el oculista nos explicó un montón de cosas, nos recetó lentes y nos dijo, bueno, ahora ponételos. Entonces, ¿cómo está nuestra visión hoy? Nuestra respuesta a todas estas preguntas. Bueno, a modo de conclusión, honestamente no es mucho más lo que yo tengo para decir con respecto a este tema. Al mismo tiempo aclaro que no hemos agotado todo el tema de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Hemos abordado algunos temas, hay muchos temas más, pero digo de que no es mucho lo que yo voy a decir, sino que antes bien quiero dejar lugar a algunas citas de algunos personajes bíblicos, hombres que entendieron esto de la suficiencia, que experimentaron la suficiencia de Dios en sus vidas, pero también otros hombres de la historia de la iglesia que también entendieron y vivieron bajo este concepto de la suficiencia de Cristo. Entonces, en primer lugar, quiero animarlos, aunque tienen ahí en sus bosquejos el pasaje escrito, pero vamos a leer Jeremías. Creo que es un pasaje sumamente importante para nuestro estudio, capítulo 9, verso 23 al 24. Jeremías 9, 23 al 24 dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. En otras palabras, la exhortación acá del Señor en Jeremías es hermanos, iglesia del Señor Jesucristo, no busquen encontrar plenitud, ni gozo, ni sentirse orgullosos en aquellas cosas que puedan obtener de esta vida. No está mal perseguir cosas, objetivos, estudiar, recibirnos, tener carreras, profesiones, lo que fuera. No está diciendo que no tenemos que alcanzar esas cosas. La gran pregunta es, ¿cuál es nuestra prioridad suprema por encima de eso? ¿Qué es aquellas cosas en las cuales realmente nos vamos a gloriar? Y el Señor dice más, alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. Ese es el propósito supremo por el cual hemos sido creados cada uno de nosotros. Dios quiere que lo conozcamos, quiere que le entendamos, quiere que disfrutemos de Él desde ahora y para siempre, pero para eso necesitamos conocerle y necesitamos confiar en Él. La pregunta es, ¿cómo puedo yo confiar en quien no conozco?
Yo necesito conocer a alguien para poder, después de cierto tiempo de conocerlo, poder confiar en esa persona. Pues con Dios pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo confiar en un Dios en el cual no conozco. Por eso el Señor dice, más alabes en esto el que haya de alabarse en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Hace algunos mensajes atrás leímos una cita de Charles Spurgeon. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a leer otra cita. ¿Y por qué citamos a este hombre? Vamos a citar a otro teólogo en un instante también. Yo, en primer lugar, me gustaría dejar en claro, por las dudas, haya alguna duda respecto a esto, no es que nuestra intención es exaltar a hombres del pasado, no pasa por allí. Sí pasa por entender y reconocer de que Dios, en su gracia, hay ciertos hombres en la historia de la Iglesia en los cuales Él, en su soberanía, los ha dotado con una capacidad impresionante de poder entender su palabra. Y son regalos que Dios nos ha dado a la Iglesia para que a través de ellos podamos entender con mayor profundidad su palabra. Entonces no queremos exaltar ni a Spurgeon ni a nadie. Acá el único que es digno de gloria y honra es el Señor Jesucristo. Punto. Fuera de Él nadie más. Pero sí reconocemos de que el Señor en su gracia, como digo, le ha dado a ciertos hombres capacidades que no están al alcance del común de los hijos e hijas de Dios. Entonces nos conviene ver lo que el Señor hizo y puso en los corazones de estos hombres. Y la cita que voy a leer es un poquito larga de Spurgeon, pero yo les pido por favor que presten especial atención, porque está muy relacionado, o sea, tiene todo que ver con la suficiencia en Cristo, tiene todo que ver con el pasaje que acabamos de leer de Jeremías, y fíjense lo que dijo Carlos Spurgeon allá en el año 1800. Dice, en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Cuando se trata de otros temas, podemos abarcarlos y enfrentarlos, sentimos una especie de autosatisfacción al encararlos y podemos seguir nuestro camino con el pensamiento de que, bueno, he aquí, soy sabio. Pero cuando nos damos con esta ciencia por excelencia y descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura, nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vano quisiera ser sabio, pero que es como un pollino salvaje, y con la solemne exclamación de que soy de ayer y nada sé. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Mas, si bien el tema humilla la mente, al propio tiempo la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado, y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Además, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre
proporciona descanso de toda aflicción, y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como al levantarte de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas de dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Glorioso. Son pensamientos muy profundos, pero muy reales. Ahora, hace más de 100 años que Spurgeon comenzaba con estas palabras una prédica que él estaba dando una mañana en Inglaterra. ¿Saben cuántos años tenía este hombre cuando dijo estas palabras? 20 años. Vivió hasta los 57, murió joven por enfermedad, agotamiento y demás, pero era un chico de 20 años. Y ya el Señor le había dado esta capacidad, pero no es solamente algo que le cayó del cielo, en parte sí, pero en parte era un hombre que fue fiel a estos dones que Dios le dio, y era un hombre que leía y que meditaba, porque todas estas declaraciones, todas estas conclusiones gloriosas a las que él llega, no son porque sí, es un hombre que invertía tiempo en el estudio ferviente y profundo de las verdades de la palabra de Dios y de ver la hermosura de Cristo y a este crucificado. 20 años tenía. Ahora alguien podría decir de que en la época de Spurgeon, bueno, a la gente en ese tiempo le interesaba la teología, pero en nuestros tiempos es lo más aburrido que existe. Es más divertido ponerte la careta de un animal y decir a los 20 años que sos un gato, un perro, un gallo, lo que fueras. Nos reímos, hermanos, pero es terrible. Es terrible lo que le ha pasado a la humanidad. Entonces alguien puede decir, pero ¿por qué tengo que estudiar teología? Si es algo aburrido, ¿por qué tengo que dedicarle tiempo? ¿Acaso los creyentes cristianos comunes y corrientes no podemos arreglarnos nuestras vidas sin tener un conocimiento tan profundo de Dios? La respuesta, ¿sabes qué? No. Y las evidencias están a la vista. Es no. Pero pastor, estamos en el 2026, esto pasó hace más de 100 años y quien hace este tipo de preguntas es porque piensa que saber más acerca de la naturaleza y el carácter de Dios ya no es algo práctico para nuestras vidas, es algo arcaico. La Biblia se escribió hace miles y miles de años. La gran pregunta es, en lo que hemos venido estudiando, analizando acerca del carácter y de la persona de Dios y de Cristo, ¿Dios cambia? No. ¿Dios es inmutable? ¿Su palabra ha perecido? No. Su palabra es eterna, su palabra permanece para siempre. Lo que acabamos de leer en Jeremías recién es absolutamente aplicable para nuestras vidas. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Hermanos, en lo más importante de nuestra vida, en lo que debemos invertir nuestro tiempo, es en conocer profundamente a nuestro Dios. Y nunca vamos a llegar a conocerlo del todo, porque es un ser infinito.
ni siquiera lo que Él nos ha revelado en su palabra vamos a llegar a tocar fondo alguna vez, pero cuanto más nos sumerjamos en las aguas del conocimiento de Dios, más bendecidos vamos a ser, mejor calidad de vida vamos a tener y vamos a poder estar más llenos de esta suficiencia que Dios nos ofrece en el Señor Jesucristo. J.I. Packer, un teólogo británico, anglicano, este ya es contemporáneo nuestro, falleció en el 1979. Por allí quizás lo conocen, los que no los conozcan, hay un libro, él escribió varios libros, pero hay un libro muy conocido que se llama Conociendo a Dios, justamente un librito que ha sido de mucha circulación y popularidad, y es un libro en el cual él explica básicamente la gran diferencia que existe entre saber que Dios existe y entre tener una relación profunda con este Dios, conociéndolo como la palabra de Dios nos invita a conocerlo. Por eso se llama Conociendo a Dios. Y habla ahí también del carácter de Dios, de los atributos y todo eso. Pero fíjense, otra cita ahora de Packer, y fíjense qué interesante lo que él dice con respecto al conocimiento de Dios. Y dice: así como sería cruel trasladar a un aborigen del Amazonas directamente a Londres, depositarlo sin explicación alguna en la plaza de Trafalgar y allí abandonarlo sin conocimiento de la lengua inglesa ni de las costumbres inglesas para que se desenvuelva por su cuenta, así también somos crueles para con nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de ese Dios cuyo es el mundo y al que Él dirige. Para los que no saben nada en cuanto a Dios, este mundo se torna en un lugar extraño, loco y penoso, y la vida en él se hace desalentadora y desagradable. El que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tropezones y errando el camino como si tuviera los ojos vendados, por así decirlo, sin el necesario sentido de dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. Quien obra de este modo ha de malgastar su vida y perder su alma. Y nosotros como cristianos vivimos en una época, como siempre digo, por un lado, inmensamente privilegiados por el nivel de avance que tiene la ciencia y cada vez avanza más y más y más, y cuando es bien usada, gloria a Dios por eso. Pero es una época que está llena de adelantos de todo tipo, por todos lados. Y tenemos un montón de conocimiento de aquellas cosas a las que la ciencia las trae prácticamente servidas a nuestras manos, a nuestra mesa, porque apretás un botón y ya tenés toda la información que hace años atrás costaba muchísimo acceder a cierto tipo de información. Hoy es todo muy sencillo, hoy accedes a un montón de conocimiento y sin embargo, en cuanto al conocimiento de Dios, nuestro conocimiento, el conocimiento de muchas personas que forman parte del pueblo de Dios, es un conocimiento muy, pero muy ínfimo, insignificante, minúsculo y limitado del que tenemos el pueblo de Dios con respecto a ese Dios al cual decimos que en el cual creemos y adoramos. No conocemos a Dios como deberíamos conocerlo. Si tuviésemos que desarrollar, si nos pidieran un trabajo escrito de 10 páginas, de 10 hojas, en donde tuviésemos nosotros que explicar quién es Dios, ¿cuántos podríamos llenar 10 hojas? O tendríamos que explicar dónde está Dios, de qué manera Dios se relacionó con las gentes de nuestros antepasados, de qué manera Dios se está relacionando hoy con nosotros. Es posible que podamos conocer íntimamente a Dios si tuviéramos que escribir acerca de estas cosas. Podríamos llenar 10 páginas con computadora, ¿no? Times New Roman 11.
no con lapicera y letras grandes, porque así se llena rápido. Espacio mínimo. Es la realidad. Y siendo cristianos, en muchos casos, nos conformamos al espíritu del mundo, a lo que se enseña en la universidad, y entonces lo que hace el mundo, lo que hace la universidad, no estamos diciendo que esté mal estudiar, por favor, que se entienda, todo el que tenga posibilidad de estudiar en la universidad, vaya y hágalo. Pero hay que tener mucho cuidado con la información que llega a nuestros oídos o al corazón de nuestros hijos que están transitando la universidad, porque lo que hace muchas veces es hacernos tener una muy elevada opinión acerca de nosotros mismos. El hombre que está evolucionando, y allí está la teoría de la evolución, diciendo de que el hombre cada vez va a ser mejor y mejor y mejor, y lo que vemos en la realidad es que hay una involución en el carácter de los hombres y no una evolución. Filosofías humanistas, libros de autoayuda, en donde todo gira en torno al conocimiento del hombre, por el hombre mismo, para el hombre mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Oímos hablar también de los derechos humanos y hombres y mujeres que invierten sus vidas tratando de buscar en la justicia humana calmar sus dolores y las cosas que vemos permanentemente, pero lo que vemos es un ciclo, un círculo no virtuoso, sino vicioso, en donde es un círculo que comienza desde el conocimiento del hombre, trata todos los temas que tienen que ver con la vida, el espíritu, el alma del hombre y terminan en el hombre. O sea, el mismo hombre que está afectado por todas las maldiciones del pecado, trata de encontrar la respuesta en el hombre mismo. ¿Y saben que esto es imposible? Es imposible que el fuego pueda apagar al fuego. Necesitamos conocer a Dios. No lo que piensa el hombre, sino lo que piensa Dios. Por eso es de que la impresión que tenemos de Dios, tantas veces, aún siendo hijos e hijas de Dios, es algo muy pobre, muy difuso. Vemos la cruz de Cristo y decimos, sí, murió por mis pecados, pero no estamos pensando ni meditando en todas estas gloriosas verdades que fluyen a partir del sacrificio de Cristo en la cruz. Es muchísimo más. El hecho de que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, es algo inmenso, infinitamente imposible de entender, pero es la manifestación de amor de Dios para con nuestras vidas, pero no es lo único. Hay infinidad de bendiciones que fluyen a partir del sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. El domingo que viene vamos a estar recordando su resurrección. Es el evento más glorioso y más importante de la vida. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué sería de nosotros? Entonces hay infinidad de verdades teológicas y gloriosas en las cuales necesitamos pensar y meditar y dejar de pensar tanto en las filosofías humanistas y tratar de encontrar respuestas allí. Otra vez, no estoy diciendo que no investiguemos y que no estudiemos, pero hermanos, no pongamos nuestra fe y nuestra confianza en esas cosas, porque son deducciones, estudios que parten de la mente de hombres corrompidos, muertos en delitos y pecados, completamente depravados, como Pablo nos mostró desde el capítulo 1 al 7 de Romanos, ¿se acuerdan? Esa es la condición del corazón del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Es triste de que muchas veces hemos desterrado a Dios del ámbito de nuestra experiencia diaria y cotidiana y que Dios solamente pensamos en Él en términos del día domingo porque tenemos que venir a la iglesia o en casos cuando hay alguna emergencia, ahí sí me acuerdo de Dios.
Sin embargo, en algunas personas, como vimos recién el caso de estos teólogos, pero vamos a leer ahora a David y vamos a leer a Habacuc, vemos de que ellos pudieron entender este concepto de la suficiencia en Cristo y en la manifestación de sus corazones podemos ver de que la suficiencia en Cristo fue algo evidente. En las palabras y en la vida de aquellos que siendo hijos de Dios se han dado cuenta de que Cristo es todo lo que tienen y a la vez todo lo único que necesitan para tener vidas plenas de gozo y satisfacción a pesar de los problemas que tantas veces surgen en la vida. Vamos a leer a David, vamos a leer el Salmo 16 y quiero decir de que en estos días, a causa de este estudio que venimos teniendo de la suficiencia en Cristo, personas me escribieron y me dijeron, pastor, ¿se fijó en el Salmo 16 que habla acerca de la suficiencia en Cristo? Y realmente es cierto, es ciertísimo. Acá vamos a ver a David, en donde vemos de que él, a pesar de que era un hombre débil, imperfecto, con problemas, que cometió pecados terribles y demás, pero en un punto de su vida él entendía de que Dios era absolutamente suficiente para su vida. Vamos a leer todo el Salmo 16 y comienza diciendo así: Guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La persona que me compartió esto hizo un paralelismo entre Romanos 8 que veníamos estudiando y las verdades del Salmo 16, hizo una conexión realmente muy interesante. Les animo a que puedan hacer lo mismo. Después vuelvan a leer Romanos 8 paralelamente con este Salmo y vean las conexiones que existen en este tema de la suficiencia de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, en casos de ruina económica o cualquier otra contingencia, ¿podríamos nosotros decir lo mismo que dice Habacuc? Y ahora sí vamos a Habacuc 3, 17, 19. Habacuc 3, 17, 19. Y lo que dice el profeta es algo realmente tremendo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar
por las alturas. Hermanos, este es un hombre que encontró su suficiencia en el Señor. De esto dependía el mantenimiento, de esto dependía la economía de las familias en ese tiempo, de la agricultura y del fruto de la tierra, de los árboles y demás. No tenían otra forma de vida. Es como si él viviera nuestros días y dijera, aunque los mercados se derrumben, aunque el dólar desaparezca de la faz de la tierra, aunque la inflación se vaya al 7000% diario, aunque caiga una bomba atómica y desaparezca todo, ¿saben qué, hermanos? Con todo, yo me alegraré en Jehová. Voy a decir, pero este hombre, algo le pasa, no está bien. No, está bien, porque lo ha entendido. Porque él conocía a su Dios. Y es el gran desafío para nuestras vidas. Necesitamos entender y conocer a nuestro Dios, que Él es Jehová y que Él es absolutamente suficiente para suplir y llenar cada espacio de nuestra vida. Feliz el hombre, feliz la mujer que pueda decir estas cosas, porque realmente las ha entendido y así las vive y así las siente. Pensemos. En más de una oportunidad, a través de nuestro estudio, en Romanos 8, el apóstol Pablo nos ha venido haciendo muchas preguntas, ¿no es cierto? Y Él nos ha hecho todas estas preguntas porque Él quiere que pensáramos en estas gloriosas verdades acerca de las cuales nos ha venido hablando todo este tiempo. Porque es que si nosotros pensamos en estas verdades, hermanos, realmente vamos a poder experimentar la suficiencia de Dios en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere. Vamos a poder experimentar lo que Spurgeon experimentó teniendo 20 años, y leo otra vez una partecita de la cita de recién nada más, porque me parece realmente impactante lo que Spurgeon dijo cuando dice: si bien el tema humilla la mente, o sea, el tema de sumergirnos en el conocimiento de Cristo, si bien el tema humilla la mente, al propio tiempo la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado. Y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Hermanos, Dios nos está invitando con muchísimo amor a que dediquemos tiempo de verdad a sumergirnos en el estudio de la teología. Porque no hay otra forma de conocer a Dios si no es por medio de estudiar su palabra de una manera seria y consistente. Vamos a terminar, con esto nos despedimos de esta serie. Quisiera terminar leyendo Romanos 8, 28 y 39, que ha sido el texto en el cual nos hemos detenido. Y después de este texto vamos a leer al final el Salmo 73, 24, 26, que ha sido de alguna manera el pasaje lema de nuestra serie acerca de la suficiencia en Cristo. Romanos 8, 28 al 39 dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció,
también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Salmo 73, 24, 26 dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Es solamente para tu alto, santo, bendito, glorioso y bondadoso nombre. Gracias, Señor, porque nos muestras vez tras vez tras vez en tu palabra que no eres un Dios que está sentado en un trono lejano allá en algún lugar del cielo, despreocupado de la vida de tus hijos, sino todo lo contrario. Eres un Dios que has hecho planes eternos, que nos has amado con amor eternos, que nos tuviste en tu corazón desde toda eternidad con el solo fin de poder llevarnos a lo que resta de la eternidad para que podamos estar allí, gozándonos en tu bendita presencia por siempre y para siempre. Y no nos has dejado solos ni ciegos para que andemos a tientas. No nos has dejado, como decía Packer, como dejar a un aborigen en medio de una gran ciudad y que allí no sepamos qué hacer ni dónde ir y que todo, Señor, nos aplaste y que sea un desastre. No, no has hecho así con nosotros. Nos has dejado tu bendita palabra, nos has dejado tu espíritu, has enviado a tu Hijo y hoy nos estás mostrando una vez más estas benditas y gloriosas verdades en las cuales nuestra alma encuentra refugio seguro.
Sabemos en quién hemos creído, sabemos por qué estamos en la tierra, sabemos que somos el pueblo más privilegiado de todo el mundo, porque a ti, Señor, te plació derramar tu amor en nuestros corazones. Y sabemos que por ese amor que es en Cristo Jesús, del cual nada ni nadie nos habrá de separar, estamos yendo, caminando de manera segura a casa, a aquel lugar que has preparado para cada uno de nosotros. Mientras tanto, mientras estemos cruzando el desierto, mientras estemos caminando en esta vida, Señor, te rogamos de que hagas de que estas verdades gloriosas sean cada vez más claras en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos aferremos a ellas y que realmente, Señor, produzcan este sentimiento real de que el Señor Jesucristo es absolutamente suficiente para darnos vidas llenas de gozo y de tu paz. Te damos gracias, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se comparará al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad.